Volvió de la guerra diciendo que había visto el infierno. Yo no sabía que el infierno venía con él. 20 años de matrimonio, 2 hijos, y el hombre que juró protegerme terminó protegiendo su mentira. Quédate hasta el final y dime desde qué país me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Soy Elena. Desde joven tuve claro que quería servir a mi país y soñaba con hacerlo junto a alguien que compartiera ese mismo propósito. No me veía quedándome en casa ni viviendo una vida tranquila. Quería disciplina, pertenecer a algo más grande. Y cuando conocí a Thomas, sentí que todo eso cobraba sentido. Thomas era la definición de honor, deber, patria, palabra. Un hombre con una mirada firme, de esos que te hacen creer que el mundo está en orden si ellos están al mando. Todos confiaban en él, y yo, más que nadie. Nos conocimos en la universidad cuando yo estaba en mi primer año y él ya estaba por graduarse en West, la academia militar más prestigiosa del país. Era Halloween, de 1985. Unas amigas y yo nos metimos a los cuarteles para pedir dulces, solo una travesura. Él estaba en su escritorio, con el uniforme impecable, fingiendo que no nos veía. Se notaba que no le gustaban las bromas, pero cuando me acerqué a hablarle, levantó la mirada y sonrió apenas. Esa clase de sonrisa que una no olvida. Desde ese día, todo cambió. Era el mejor de su clase, el más disciplinado, el más respetado. Yo lo admiraba. Él decía que yo era su calma, su refugio entre tanto deber. Y así empezó nuestra historia. Thomas era brillante. Llevaba estrellas doradas en el cuello del uniforme, símbolo del honor que lo acompañaba en cada paso. Era el mejor de su clase, el más disciplinado, el más respetado. Todos lo admiraban, y yo, más que nadie. Era perfeccionista, meticuloso, un líder natural. No te imaginas en qué se convirtió este hombre, ni siquiera yo me lo imaginé. Pero eso te lo contaré más adelante. Conmigo era distinto, más humano, más tierno. Recuerdo una tarde en que le llevé un frasco de galletas con chispas de chocolate. No era un regalo importante, pero él lo recibió como si lo fuera. Días después me devolvió la lata y me dijo: «Son las mejores galletas que he probado». Y sonrió. Esa sonrisa, la que casi nadie veía, fue la que me hizo enamorarme. Nuestra conexión fue inmediata. Él hablaba de estrategia, liderazgo y futuro. Yo lo escuchaba, intentando entender su mundo, ese mundo rígido, donde no había espacio para errores ni debilidades. Pero cuando estábamos juntos, todo se volvía más simple. Nos bastaba con eso, estar uno frente al otro. Con el tiempo, lo nuestro se volvió serio. Él decía que yo era su refugio, que con mis cartas y mis palabras encontraba calma. Y yo lo creía. Su familia era influyente en el ejército. Su padre, el general, trabajaba en el Pentágono, un apellido que imponía respeto. Pero Thomas siempre quiso ganarse su propio nombre. Y lo logró. Cuando se graduó, me pidió que lo acompañara en su ceremonia final. Recuerdo su mirada, segura, serena. Después de tantos años de disciplina y distancia, me tomó de la mano y me dijo: «Ahora sí, es nuestro momento». Y frente a mí, se arrodilló con un anillo en la mano. «¿Quieres casarte conmigo?». No dudé ni un segundo. Nos casamos el 17 de mayo de 1987. Recuerdo que, al salir de la iglesia, los soldados, muchos amigos nuestros, formaron un pasillo de sables. 2 los bajaron y dijeron: «Solo pueden pasar si se besan». Y lo hicimos, con orgullo, con amor. Desde ese día supe que mi papel estaba claro. Él sería el comandante. Y yo, la esposa del comandante. 20 años de matrimonio, 2 hijos. Una vida que parecía perfecta. Pensé que nada podría separarnos.
Pero a veces el enemigo no llega desde afuera, sino desde la persona que más amas. Después de casarnos, todo pareció encajar. Thomas siguió ascendiendo en su carrera militar y yo aprendí a ser la esposa de un oficial. Acompañarlo significaba renunciar a muchas cosas, mi carrera, mis planes, mi propio uniforme. Pero no me importó. Lo amaba. Nos mudábamos de base en base, levantando un hogar donde fuera que lo destinaran. Era una vida de cambios constantes, pero también de orgullo. Yo me involucraba en las comunidades, organizaba eventos, apoyaba a otras familias militares. Era una rutina que muchas no soportaban, pero a mí me gustaba. Si existía alguien hecha para esa vida, era yo. Thomas era inteligente, atento, detallista. Tenía una mente brillante y una facilidad increíble para resolver cualquier problema. Era el tipo de líder que inspiraba respeto sin tener que alzar la voz, y juntos éramos un equipo. Una de esas parejas que todos en el ejército miran con admiración, la esposa ejemplar, el comandante perfecto, el matrimonio que todos querían tener. Durante años vivimos así, cumpliendo con el deber, criando a nuestros 2 hijos y creyendo que estábamos construyendo algo sólido. Yo decía con orgullo, somos una familia militar, una familia de honor, y lo creía de corazón. Su carrera avanzó rápido. Lo enviaron a Afganistán con la 82ª División Aerotransportada. Fue un despliegue duro. Lo ascendieron a teniente coronel durante esa misión. Volvió en 2003, después de un año fuera. Estuvo en casa apenas 3 meses antes de que volvieran a enviarlo, esta vez a Irak, para comandar un batallón. Fueron años de distancia, llamadas breves y noches sin sueño. Yo criaba sola a los niños, esperando noticias, rezando por su seguridad. La guerra me lo estaba quitando de a poco. En 2005 volvió a ser destinado, y cuando finalmente regresó, después de casi 4 años fuera, pensé que sería un momento feliz, volveríamos a ser una familia. Mis hijos esperaban a su padre. Inclusive organizamos una fiesta, pero algo en él había cambiado. No era el mismo. Thomas había dejado el uniforme en la silla, pero no la guerra en la cabeza. Estaba frío, distante, incluso con nuestros propios hijos. Recuerdo un día en que fuimos a ver un partido de fútbol de uno de ellos. Al salir, tomó un desvío y llegó media hora más tarde que nosotros. No dio explicaciones, solo dijo, tenía que pensar. Esa fue la primera vez que sentí algo distinto, una especie de distancia invisible. No sabía si era cansancio o el comienzo de algo mucho peor. Con el tiempo, nada de lo que hacía parecía bastar. Si cocinaba, encontraba un defecto. Si hablaba, se molestaba. Si callaba, también. Ya no me buscaba. Nuestra intimidad desapareció poco a poco, sin explicación, como si alguien hubiera cerrado una puerta entre nosotros. Empecé a sentir que algo no estaba bien. Tomás se estaba alejando, y yo no entendía por qué. Traté de conversar con él, pero me decía que todo estaba bien. No entendía, para mí esos años de separación no cambiaron en nada mis sentimientos. Pero él, una visita inesperada. Hasta que un día llegó la noticia que lo cambiaría todo. Lo habían nombrado comandante de la Brigada Aerotransportada en Italia, uno de los cargos más importantes del ejército estadounidense en Europa. Era el ascenso que siempre había esperado. Nos mudamos a Vicenza, una pequeña ciudad al norte de Italia. Una casa preciosa, un paisaje de ensueño. Pensé que, al fin, podríamos ser una familia normal, lejos del caos de la guerra. Pero apenas llegamos, su carácter cambió. Más aún de lo extraño que ya era. Sin motivo, se ponía furioso. Tenía que medir cada palabra, cada gesto. Era como vivir pisando vidrios. Discutíamos. Nunca olvidaré el día que me miró y
Sin ninguna emoción, me dijo, ¿esto es todo? Esa frase me atravesó. Habíamos trabajado toda la vida para llegar a ese momento. Estabilidad, respeto, familia, y para él ya no significaba nada. A finales de ese año, la distancia entre nosotros era imposible de ocultar. Antes hacíamos todo juntos. Veíamos series, votábamos por nuestros programas favoritos, reíamos con los niños, pero ya no quería hacer nada conmigo ni con los niños. No parecíamos su familia. Parecía que se sentía obligado de estar con nosotros. Esa Navidad de 2008 fue la más triste de mi vida. Había algo que no encajaba. Su mirada, sus silencios, su forma de evitarme. Y entonces llegó la excusa perfecta. Me insistió en hacer una fiesta de Año Nuevo. Yo no quería. Le dije, mejor quedémonos tranquilos, disfrutemos las vacaciones en familia. Pero insistió y me dijo, mirándome a los ojos, vendrá una familia iraquí a pasar el fin de año con nosotros. Los conocí en Irak, eran nuestros intérpretes. Dijo que eran como su familia, los conoció allá y lo trataron bien, que sin ellos todo hubiera sido más difícil. Según él, les debía mucho. Pensé que sería un honor recibirlos. No vi razón para negarme, pero algo me hizo ruido, algo no estaba bien. Decidió ir a Holanda a recogerlos, y como nuestro auto no era lo suficientemente grande para todos los visitantes, me dijo que usaría una furgoneta del parque móvil del ejército, un vehículo del gobierno para uso personal. Me quedé sorprendida. Eso era algo que Thomas jamás habría hecho. Él no mentía, no robaba, no rompía reglas. Eso era ilegal. Esa fue la primera vez que lo vi cruzar una línea. Una pequeña, pero suficiente para darme miedo. No sabía que ese viaje a Holanda traería consigo mucho más que una visita. Sería el inicio del fin. El día en que la traición cruzó la puerta de mi casa, con una sonrisa, tenía el presentimiento de que algo iba mal. Lo sentía en el cuerpo, en el aire de la casa, en el modo en que Thomas me miraba o dejaba de hacerlo, pero aún así no tenía idea de lo que estaba por venir. El 31 de diciembre llegó con su entusiasmo forzado. Thomas regresó de su viaje y con él venía la familia iraquí de la que tanto hablaba. Mohamed, el padre, su esposa Mariam y su hija de 25 años, Yasmín. También traían consigo una bebé, de poco más de un año. Recuerdo cada detalle. El padre tenía un bigote grueso, la madre se veía cansada, desaliñada, y la hija era distinta. Cabello largo, oscuro, ojos delineados, una voz suave que sabía cuándo callar y cuándo mirar. No supe por qué, pero desde el primer momento algo me inquietó. Por un instante pensé que sería un buen fin de año, pero bastó una escena para que todo se quebrara. Thomas, el hombre que jamás cargaba a los hijos de nadie, ni siquiera a los de sus amigos, se acercó a la bebé, la levantó y la sostuvo en brazos con naturalidad. La niña ni siquiera se extrañó, como si ya lo conociera. Sentí un vacío en el estómago. Algo no encajaba. Ese gesto tan simple fue el primer aviso. Durante la cena de Año Nuevo, la incomodidad era palpable. Thomas y Yasmín estaban en una esquina, al final de la mesa, hablando bajo, riendo, compartiendo miradas que no necesitaban traducción. Ella tenía en las manos una cámara fotográfica, la misma que él me había regalado por Navidad, solo que él también le había regalado una igual a ella. Mi cuerpo se paralizó. No supe cómo actuar. Respiré hondo. Sonreí, fingí, serví la comida, mientras por dentro todo se desmoronaba. Esa noche, cuando los invitados se fueron a dormir, lo enfrenté. ¿Tienes algo con ella?, le pregunté sin rodeos. Me miró y dijo tranquilo, no,
Su familia me mataría, no siento nada por ella. ¿Se besaron? Insistí. Me sostuvo la mirada un segundo antes de decir, sí, pero no apasionadamente. ¿Qué se supone que significa eso? Dormí con los ojos abiertos. Mi mente no dejaba de dar vueltas. El fin de semana siguiente quiso llevarlos de compras a las tiendas militares. Yo fui con ellos. Yasmín bajó tarde, arreglada, como si estuviera en una cita. Tomás la miraba distinto. Le pidió que escogiera lo que quisiera: zapatos, ropa, champú, un suéter nuevo. Pagó todo con dinero nuestro, sin disimular. Mientras tanto, la madre fumaba fuera, dejando colillas tiradas en el suelo. Yo las recogía, porque así soy, porque no quería que los vecinos hablaran. Ese fin de semana no solo cociné para ellos, también les lavé la ropa. No puedo creerlo. Le lavé la ropa al amante de mi marido. Cuando finalmente se fueron, la casa quedó en silencio. Tomás dijo que debía acompañarlos de vuelta a Holanda. Esa noche, mientras él estaba fuera, sentí que ya no podía seguir fingiendo. Entré en su oficina, abrí el primer cajón y ahí estaba, una hoja doblada, 3 columnas escritas a mano. Divorciarme ahora, divorciarme en 6 meses, divorciarme en 1 año. Cada una con sus ventajas y desventajas anotadas. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Lloré sí, grité sí. Entendí que mientras yo servía la cena y recogía las colillas de cigarro del suelo, él planeaba el final de nuestra historia. El silencio estratégico. Cuando Tomás volvió de su viaje, lo esperé en la sala. Tenía la hoja en las manos. No me temblaba la voz. Encontré esto en tu escritorio, le dije. ¿Te quieres divorciar? Me miró sorprendido, como si no esperara que yo tuviera el valor de enfrentarlo. Siento que hayas encontrado eso, dijo. No te pregunté si lo sientes, le respondí. Te pregunté si quieres divorciarte. Se quedó callado unos segundos y luego dijo, ¿eso es lo que tú quieres, no? No, le dije. Yo no quiero divorciarme, pero dentro de mí sabía que algo se había roto para siempre. En el ejército, una aventura puede destruirlo todo: la reputación, la carrera, la familia. Por eso él negaba con una seguridad tan fría que a veces me hacía dudar de mi propio juicio. Aún así, seguí buscando respuestas. Entonces pensé, la niña es su hija. Pero él me lo negó. Era mentira, esa manera en que él podía mirarme a los ojos y mentirme sin pestañear. Una noche, revolviendo entre sus cosas, encontré una libreta negra escondida. Dentro estaban anotadas todas sus cuentas secretas de correo electrónico. Las abrí y lo confirmé. Llevaban 3 años escribiéndose. Los correos eran infantiles, ridículos, dolorosos. Ella le escribía frases que me revolvían el estómago. Soy tu pequeña, tu diablita. Quiero darte guerra toda la vida. Tu diablita. Mientras leía, me temblaban las piernas. En esos mensajes hablaban de momentos que coincidían con nuestras propias rutinas familiares: viajes, fechas, transferencias de dinero. Vi uno donde mencionaba haberle enviado $10,000 convertidos en euros desde nuestra cuenta conjunta. Esa noche lo llamé. Lo desperté con gritos. Admítelo. ¿Estás con ella? ¿La estás viendo? Su respuesta fue un susurro. ¿Estás grabando esta llamada? ¿Hay alguien más escuchando? No respondió. No negó. Solo evadió. Entonces decidí que, si él no quería luchar, lo haría yo. Le pedí que fuéramos a terapia, que habláramos con el capellán de la base en la ciudad. No estaba dispuesta a rendirme. No todavía. Quería dar todo de mí. El capellán nos dio un libro sobre el adulterio. Lo hojeé sin ganas. En una página decía, no es tu culpa. Tomás solo leyó eso y lo usó en mi contra. ¿Ves? No fue solo mi culpa, también es tuya.
Tú me empujaste a esto. Ahí entendí algo. Cuando alguien necesita justificar lo imperdonable, se inventa su propia verdad. Aún así, lo defendí, lo protegí. Intenté cubrir sus errores porque sabía que si el ejército descubría su aventura, su carrera se acabaría. Y no solo eso, toda nuestra vida, la de nuestros hijos, también se derrumbaría. Así que me quedé callada. Traté de manejarlo con la mayor delicadeza posible, no por él, sino por lo que algún día fuimos. Y aunque no lo sabía todavía, ese silencio sería el último escudo que levantaría por el hombre que más me había herido. Vete de la casa. A principios de noviembre me llamó. Su voz sonaba fría, calculada, sin un rastro del hombre que yo había amado 20 años. ¿Cuándo estarías lista para regresar a Estados Unidos?, me preguntó. ¿A dónde voy a ir?, le dije. Ya te compré un boleto. Tienes que irte de Italia. La única manera de arreglar nuestro matrimonio es que no estés cuando yo llegue. Me quedé helada. No era una petición, era una orden. Y él sabía cómo usar el poder que tenía. Era coronel del ejército, comandante de una brigada en Europa. Tenía rango, autoridad, influencia. Podía mover lo que quisiera con una llamada. Y lo hizo. Me dijo que retiraría mi patrocinio de comando, que sin eso ya no podía permanecer legalmente en Italia como su esposa. Tenía que irme. Y sin mis hijos, nunca pensé que el hombre que juró protegerme usaría su uniforme para destruirme. Intentó obligarme a dejar a mis hijos, pero no había manera. Eso no estaba en juego. Corrí al colegio, los abracé y, sin pensarlo, compré 3 boletos. Salimos de Italia como quien huye de una guerra, porque eso era. Una guerra, solo que el enemigo dormía conmigo. Cuando el avión aterrizó en Nueva York, mis padres estaban esperándome. Yo no podía hablar. Solo miraba por la ventana del coche y pensaba, ¿qué hago ahora? No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. 5 días después, Thomas me encontró. Llamaba una y otra vez a casa de mis padres, hasta que contesté. «Deja de molestar a mi familia», le dije. «Los niños están conmigo, están a salvo. Mis hijos estaban furiosos, sabían la verdad. Tuve que contarles todo, esto no podía callarlo más. Habían visto a su padre con ella. Habían estado en la misma casa que su amante. Entonces comenzó la batalla legal. Él presentó peticiones para quedarse con la custodia de los chicos. Le negaron todas, pero no se detuvo. Inició una solicitud internacional, acusándome de secuestrar a mis propios hijos. Decía que me los había llevado contra su voluntad. Usó cada ley, cada contacto, cada resquicio posible para seguir dañándome. Yo no dormía. Vivía con miedo. Durante 2 meses esperaba escuchar golpes en la puerta para quitarme a mis hijos. Me amenazó con mandar al servicio de alguaciles a arrestarme. Pero un día llegó la resolución. El juez falló a mi favor. Lloré de alegría. Era todo lo que quería en ese momento. Mis abogados lloraron. Mi familia. Por fin alguien me creía. El estrés fue tan grande que mi cuerpo colapsó. Comencé a enfermar. Dolores, cansancio, noches sin descanso. Me diagnosticaron un tumor premaligno en el páncreas. Me operaron en diciembre de 2011. La cirugía fue complicada, pero sobreviví. Cuando regresé a casa, recibí una llamada del hospital. Intentamos enviar la factura médica al seguro del ejército, pero fue rechazada. El seguro no cubrirá tus gastos. Ni siquiera enferma me dejaron en paz. Usted no está casada con el comandante Tomás. ¿Qué no puede ser? ¿Qué está pasando?, pensé. Y mientras yo sanaba con cicatrices en el cuerpo y en el alma, él seguía en Italia, viviendo con ella, en la misma casa donde crecieron mis hijos, durmiendo en mi cama, comiendo en mis platos.
Ahí entendí que había cruzado una línea sin retorno y por primera vez en mucho tiempo ya no tuve miedo. Me senté frente al computador, abrí un documento y escribí 5 páginas. Detallé todo: sus correos secretos, las transferencias, los abusos de poder, el uso de vehículos y tarjetas del gobierno, cada prueba, cada fecha. Y lo envié directamente al comandante general. Esa fue mi venganza, no con gritos ni con odio, con la verdad. El ejército abrió una investigación, primero administrativa, luego criminal. Por fin, su propio uniforme lo alcanzó. Ya no podía esconderse detrás de su rango. Lo que había construido con mentiras se vino abajo. Pasaron los meses. Las investigaciones avanzaron más rápido de lo que imaginé. Las pruebas eran demasiadas, imposibles de ocultar. Thomas no solo había tenido una aventura, había usado fondos del ejército para favorecer a la familia de su amante. Había falsificado documentos, incluido un supuesto divorcio, para casarse con ella en Italia. Legalmente era bígamo. El juicio fue público, doloroso, pero necesario. Escuchar su nombre en la corte, ya sin rango, sin uniforme, sin poder, fue como ver derrumbarse el monumento que yo misma había ayudado a levantar. El veredicto fue claro: culpable. Malversación de fondos, falsificación y conducta inapropiada como oficial del ejército. Su carrera terminó en ese momento. Por su colaboración durante los años de servicio, su condena fue reducida a 5 años de prisión y una reparación civil de $300,000. Fue dado de baja del ejército, y el tribunal determinó que la mitad de su pensión vitalicia sería para mí. No celebré, solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré. Cuando salió de prisión, se fue a vivir con ella, a la misma Italia donde empezó todo. Nunca volvió a buscarme. Y mis hijos ya no quieren saber nada de su padre. No lo mencionan, no preguntan. Simplemente lo borraron de su historia. ¿Y yo? Yo aprendí a vivir con las cicatrices. No hay día que no piense en todo lo que se perdió, pero también en todo lo que yo recuperé. Mi libertad, mi dignidad, mi voz. A veces me preguntan si lo odio. Number, el odio me habría mantenido atada a él. Yo elegí soltar. Hoy vivo tranquila, con mis hijos cerca, con paz en el alma, con la certeza de que sobreviví a algo que pudo destruirme. Y si alguien me escucha allá afuera, si alguna mujer está pasando por algo parecido, quiero que sepa esto: no hay uniforme, ni rango, ni amor que valga tu silencio. Hablar también es una forma de salvarse. Soy Elena Parker, y esta fue mi historia.